de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. He titulado la palabra de esta noche, ¿qué prefieres? ¿Un lugar o el lugar? ¿Tú qué prefieres? ¿El lugar donde te corresponde estar o un lugar que es el que usted quiere buscar? ¿Qué prefieres? Porque cuando nosotros buscamos un lugar, ¿con qué fuerzas cree que lo hacemos? ¿Con las fuerzas de Dios o con las fuerzas que supuestamente tenemos nosotros personalmente? Pues así he titulado esta palabra. ¿Qué prefieres, un lugar o el lugar? Y para ello quiero que me acompañe a Génesis capítulo 3. En Reina Valera dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Hasta ahí miramos literalmente cómo el hombre se esconde de la presencia de Dios a causa de una desobediencia. Y cuando el hombre accede a ese pensamiento que le es transmitido por parte de su esposa, en este caso Eva, sencillamente el hombre acata más ese pensamiento, ese pensar, y por eso es sacado del lugar donde Dios lo había colocado. Por eso vino ¿qué? Miedo. Cuando usted y yo nos dan una orden, nos están dando, llamémoslo así, un lugar específico. Le están diciendo: usted de aquí para allá no pasa. Y si usted sencillamente por curiosear o por simplemente chismosear qué es lo que pasa, usted pasa ese límite y es sorprendido, ¿qué siente? Miedo, vergüenza, ¿cierto? Lo mismo le pasó al hombre. Dios lo había colocado en un lugar específico, pero él quiso buscar un lugar. Se salió de el lugar. Entonces, la primera pregunta que vamos a mirar en esta noche con respecto al título de esta noche, que es: ¿qué prefieres? ¿Un lugar o el lugar? ¿Tú qué prefieres? Tú debes hacerte esa pregunta dentro de ti, así, a ciencia cierta delante de Dios. ¿Tú qué prefieres? ¿Un lugar o el lugar? Recuerde que el lugar fue el que ya Dios determinó, y un lugar es el que usted y yo vamos a buscar con nuestras propias fuerzas. Entonces, el lugar es donde yo me ubico. Ese lugar, o sea, cuando yo busco un lugar, es donde yo me quiero ubicar, donde yo quiero encontrar satisfacción, donde yo quiero proyectar mi vida, donde yo quiero empezar a desarrollar proyectos, pero no a la manera de Dios, sino a mi conocimiento. Entonces, cuando yo busco un lugar específico, simplemente me estoy escondiendo, como lo hizo Adán. Se empieza a esconder, y cuando Dios lo va a llamar otra vez, porque recordemos que Dios llama de muchas maneras, llama o con amor o con dolor. Y cuando llama con dolor, ¿qué va a pasar?
empieza uno a sentir miedo. Empieza uno a sentir zozobra. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué otra vez esto? ¿Por qué lo otro? Es porque Dios te está llamando. Quiere decir que te saliste del lugar que Dios te colocó. Lo mismo le pasó aquí a Adán. Adán, dice allá, oyó la voz de Jehová Dios que se paseaba y tuvo miedo. ¿Por qué? Porque sencillamente se había salido del diseño original. Así es sencillo. Y esto nos debe a nosotros estremecer hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cómo anda la sociedad? Buscando lugares. ¿Para qué? Para esconder la hipocresía, para esconder la mediocridad. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo un carro, teniendo una casa, teniendo beca, teniendo pensiones, teniendo los hijos allí, teniendo los hijos allá. Pero ¿dónde está la mente? Está fuera, está en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque eso no lo es todo. ¿Acaso cuando nos vayamos a morir o cuando vayamos a la presencia de Dios nos vamos a llevar eso? No nos llevamos títulos, no nos llevamos ni siquiera el doctorado más tremendo que hayas tú realizado en esta tierra. No se lo va a llevar. Porque la palabra dice, desnudo vine y desnudo me iré. Entonces ese lugar que a veces el hombre, vamos a hablar entonces de ese lugar que el hombre siempre, de alguna u otra manera, cuando le ha fallado a Dios, busca por sus propios medios. Y es fácil. Hoy en día la humanidad, ¿por qué está sufriendo? Porque se ha salido del lugar que Dios lo ha puesto. Entonces, estar en el lugar, o sea, buscar ese lugar donde yo quiero buscar estatus, es vivir sin un propósito de reino. Vivir sin un propósito de reino. Entonces, lo primero que nosotros encontremos, ahí es donde nos vamos a ubicar. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere buscar comodidad, confort. Recuerdan que Jesús no vino a buscar ¿qué? Comodidad ni confort. ¿Él cómo terminó? Predicando la palabra. Por predicar la palabra, ¿cómo terminó? En una cruz. Entonces él no vino aquí a buscar un confort y no vino a hacer su voluntad. Aunque él estaba en la tierra como ser humano, o sea, estaba en un lugar específico, él no vivió conforme a ese lugar. O sea, él, a pesar de que era 100% Dios, 100% hombre, él hizo la voluntad de Dios. O sea, no se salió de el lugar. ¿Sí me estoy haciendo entender? No se salió de el lugar. A pesar de que las circunstancias para Jesús, ¿cómo fueron? No fueron fáciles. Primero que todo, miremos en dónde nació. No nació en una casa con un buen colchón. No nació en un lugar donde tenía todos los lujos. No nació. Nació en donde, en una pesebrera, al lado de los animales. Imagínense a qué olería eso. Tremendo, ¿no? A pesar de todo eso, fue de pronto de alguna u otra manera maltratado por palabras. Me imagino que cuando él era niño y estaba en formación de crecimiento y todo esto, sus amiguitos de pronto se burlaban. Entonces, todo eso, a pesar de lo que él vivió como hombre, no lo sacó ¿de dónde? De el lugar. ¿Y qué es lo que buscan en Dios hoy en día en nosotros? Que a pesar de que todo lo que se está moviendo afuera, que son situaciones que no las podemos negar, son situaciones que literalmente a cualquiera nos puede mover el piso, como por decir algo, la muerte de un familiar, como la pérdida de un trabajo, como de pronto a este tiempo situaciones adversas a través de que si no hay un empleo, pues ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar? Esas situaciones no deben sacarte del lugar.
No te deben sacar del lugar. ¿Pero por qué te sacan del lugar? Porque tú los buscaste. Démonos de cuenta que cuando alguien le dedica tiempo y sobre todo que le da el primer lugar a esa cosa o a esa persona y cuando la pierde, ¿qué siente? ¿Qué siente? Un dolor, una desilusión. Por decir algo, si la persona, si una mujer o un hombre confían más en esa persona, bien sea su novia, su amigo, y esa persona le falla, ¿qué va a sentir? Desilusión. ¿Por qué? Porque depositó toda su confianza en él. ¿Y qué dice la palabra? Maldito es el hombre que confía en el hombre. Y por eso a veces Dios tiene que permitir que haya una desilusión entre las mismas personas para que se den de cuenta de qué está hecho el hombre. ¿Y es por qué? Porque se han salido ¿de dónde? De el lugar. Y se enfrascaron en un lugar. ¿En qué? En el lugar de los sentimientos, viendo mariposas donde no las hay. Y cuando llega el totazo, empieza el problema de que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y en fin, eso por el lado sentimental. Imagínese por la parte laboral, que usted sabe que el que no trabaje a este tiempo no puede subsistir, no tiene dinero, no, ¿cómo va a ser? Y cuando la persona dedica más su vida emocional, sentimental y toda su fuerza se centra más en la riqueza, en el lucro, no le está dando el lugar a Dios porque prefiere no perder el trabajo, entre comillas, porque no lo va a perder si le da el primer lugar a Dios. Mire, algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que cuando usted le da el primer lugar a Dios, Dios, ¿qué cree que hace? Le da el primer lugar también a usted. Pero darle el primer lugar a Dios no quiere decir que usted va a estar 24/7 aquí. No, darle el primer lugar a Dios es que usted obedece la palabra en todo momento. Eso es darle el primer lugar, porque mucha gente dice, bueno, voy a darle el primer lugar a Dios, entonces voy a vigilia, voy allí, voy allá, hago esto, hago lo otro, pero cuando el Señor te dice perdone, dice, uy, pero es que esa persona me la hizo. Tú no estás haciendo nada. Dice la palabra de Dios que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios, que usted quiera estar 24/7 aquí barriendo, limpiando, haciendo, moviendo, llevándole comida a los enfermos, vistiendo a los pobres. Bueno, pero si usted no obedece la palabra de Dios, usted no está haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Adán? Él desobedeció ¿qué? La palabra. No hizo nada más. Al desobedecer la palabra fue expulsado, dice la palabra más adelante que fue expulsado del Edén. Y ahí es donde empieza el conflicto del ser humano, de tratar de buscar a Dios a su manera. Ahora, hablemos un poquito del lugar. El lugar es donde Dios ha determinado colocarnos. Cuando yo quiero estar en el lugar, no en un lugar. Recuerden, un lugar lo busco yo. El lugar lo determinó Dios. Entonces, cuando Dios ha determinado el lugar, quizás para ti no va a ser bueno, quizás para ti no va a ser perfecto y mucho menos agradable. Pongamos otra vez el ejemplo de Jesús. ¿Fue agradable para Jesús cargar la cruz? ¿Fue agradable para Jesús que lo escupieran, lo maltrataran, lo hirieran? ¿Fue agradable para Jesús andar, llamémoslo así, vivir o pasar por esta tierra sin dejar, llamémoslo así, herencia, o sea, hijos? Bueno, agradable y perfecto. No para Jesús. ¿Para quién? Para Dios. Porque es que eso se nos olvida a veces. La voluntad de Dios, no la voluntad de Jesús ni la voluntad mía. Dice, la voluntad de Dios es buena, agradable
y perfecta, pero ahí no dice la voluntad de Carlos, ahí no dice la voluntad de Martín, no dice la voluntad de María, no dice la voluntad de Alfonso. Bueno, póngale su nombre, porque es que a veces leemos la Biblia, ay no, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces todo me tiene que salir como yo quiero. ¿Será que eso es estar en el lugar? Eso es estar en un lugar. Y la religión nos ha colocado en ese lugar. Dios no nos quiere colocar en un lugar. Dios ha determinado es el lugar. Entonces la pregunta es, ¿estás en el lugar que te corresponde? O sea, en el lugar que Dios te colocó. Sí, usted que nos ve por esa tablet, por ese computador, ¿estás en el lugar donde Dios te colocó? ¿O te has puesto en un lugar? Ahora, vamos a mirar algo muy específico y es muy detallado. Y quiero que miremos allí una historia que es muy maravillosa. Son dos acontecimientos y dos lugares, se podría decir, específicos que vivió Jesús. No son inventados por hombres, sino que están allí literalmente en el Evangelio de Mateo. Y quiero que me acompañe allí al libro de Mateo, al libro o Evangelio de Mateo, capítulo 8. Y vamos a mirar a partir del versículo 23 cómo el Señor, estando en un lugar específico, Él no salió del lugar donde debe estar. Dice la palabra a partir del versículo 23 de Mateo capítulo 8, dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Tremendo, ¿no? Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Tremendo, ¿no? Mirar estos 4 versículos, pero yo me quiero detallar mucho en el versículo 24, donde dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y ahí dice: pero él dormía. ¿Qué podemos empezar a mirar nosotros aquí? Normalmente, si usted y yo estuviésemos en el lugar de ese momento, lo primero que usted hace es tratar de buscar ¿qué? Un salvavidas y no relajarse. ¿Cómo estaba el Señor Jesús acá? Dormido, relajado, tranquilo, sereno. Eso lo podemos llevar a nuestro diario vivir. Muchas veces nosotros vamos transitando en un barco. Ese barco puede ser tu hogar. Ese barco puede ser tu familia. Ese barco puede ser tu trabajo, tu empresa, si eres empresario. Ese barco puede ser, póngale el título que quiera. Y cuando a veces estamos navegando, o sea, voy a ponerle el ejemplo, la familia, el hogar, todo bien chévere, todo bien bonito. Y de pronto el Señor nos dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Él quiere poner a prueba esa palabra en nosotros si verdaderamente nosotros lo hacemos. Sencillo, ¿qué va a pasar? Empiezan a levantarse ¿qué? Esas olas, esas tormentas. El marido ya no la saluda, por la mañana no se despide. De un momento a otro, la mamá se le presentó esto, allí el trabajo, se empezaron a levantar las olas. ¿Usted deja de confiar en Dios?
o sencillamente se aferra más a él. Pues eso era lo que estaba viviendo Jesús. Él no dependía de la fuerza externa, de lo que podía suceder en ese momento. Usted sabe que en el mar, si se levantan las olas, ¿qué cree que pasa? Se puede volcar el barco y sencillamente todos pueden perecer, se ahogan. Pero él tenía la confianza ¿en quién? En Dios, en su papá. Por eso cuando viene ese momento que estamos leyendo acá en el versículo 24, dice, pero él dormía. Dice en el 25, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y podemos analizar y mirar que Jesús en ese momento estaba en un lugar determinado. En este caso, ¿estaba en dónde? En una barca. Estaba en un lugar, ¿sí o no? Una barca. Estaba en un lugar. Pero él, ¿dónde estaba literalmente? En el lugar. Entonces, aquí hay un juego de palabras. Él estaba en un barco. Eso es un lugar. Él allí estaba, pero él no se salió de el lugar. Por eso tenía paz. Por eso estaba descansando tranquilo. Por eso tenía la seguridad y la confianza que las olas no tenían la fuerza suficiente como para hundirlos. Aunque los discípulos sí estaban viviendo un momento difícil y muy complicado para todos, pero Jesús sí estaba con calma, estaba en el lugar. Él no estaba en un lugar, o sea, él no estaba ahí. Literalmente cuando usted descansa, cuando usted está durmiendo y después de una jornada laboral bien tremenda, cuando su cuerpo y su mente se conectan para descansar, ¿usted se da de cuenta cuando se duerme? Sí, le hago esa pregunta a los que están acá. ¿Usted se da de cuenta cuando, ay, ya me estoy durmiendo, me estoy durmiendo, me estoy durmiendo? ¿Sí? No. Usted simplemente se recuesta, cierra los ojos y se fue, ¿cierto? Cuando usted después de una jornada de trabajo, una jornada bien tremenda, llega cansado a su casa, cierra sus ojos y quedó dormido. Usted no se da de cuenta. Pero su cuerpo todavía sigue activo. Porque si alguien lo pellizca, ¿usted qué? Se despierta. Tremendo que Jesús tuvieron que ir a despertarlo. No sé, no me lo estoy inventando. Ahí dice en el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Era tanta la confianza del Señor Jesús en su papá Dios, o sea, en nuestro amado Señor Dios, que él sabía muy claramente en quién estaba confiando. Entonces, la pregunta es, cuando usted está viviendo esos momentos difíciles, ¿es fácil conciliar el sueño? No es fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese problema, esa necesidad o esa angustia ni te deja dormir. ¿O no? No lo deja dormir. Y es cuando se levantan al otro día y, no, es que estoy trasnochada, no pude dormir bien anoche de tanto pensar esto, de tanto pensar allá. ¿En dónde está usted? Que eso se lo pregunto a los que están también allá mirándonos por las cámaras. ¿En dónde está usted? Se está escondiendo de la presencia de Dios porque Dios habla aún inclusive a través de esa situación. Y usted, ay, tuve miedo, me escondí. Entonces veamos cómo Jesús estaba en un lugar, pero él no se salió del lugar. O sea, él no se desesperó. Ay, sí, ¿qué vamos a hacer, Pedro? Pedro trajo el lazo. Pedro tiene un salvavidas. Pedro, llamemos, marque. Él no hizo eso. ¿Él qué hizo? Dice que se levantó
y le dio la orden a los vientos que se calmasen. ¿Por qué hubo ese poder en él? ¿Por qué cree? Porque él tenía la confianza puesta ¿en quién? En Dios. Por eso tenía ese poder y autoridad que él reprendió a los vientos. ¿Y qué pasó? Se calmaron. Y fue cuando los discípulos se quedaron así. Ay, ¿y este quién es? Imagínense, todavía los discípulos preguntan. Allá en el versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Imagínense, están andando con Jesús y él mismo les ha dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, y todavía no la creen. No, eso es para cogerlos a calvazos. Seguro. Entonces, en pocas palabras, ¿para qué para qué despertaron a Jesús? Si no creían en él. ¿Sí ve cómo es la humanidad? Depositamos nuestras fuerzas en otras personas, creyendo que nos van a salvar, pero no creemos en sí como tal en las personas. O sea que somos hipócritas. Siga, doctor. Pero si esa persona te hace la jugada, usted le va a decir, siga, doctor. Le dice, ladrón, pícaro, quítese acá. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Bien, vamos a mirar otro acontecimiento, pero de otra manera distinta, ahí mismo en Mateo, para que busque ya Mateo capítulo 14. Y vamos a ubicarnos a partir del versículo 22. Es otro acontecimiento algo similar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Eso es clave. Sigamos leyendo. Voy a seguir leyendo. 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba la barca? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos como andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, el más impulsivo, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, en el 29, ven. Y descendió Pedro a la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, allí está la clave. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otro acontecimiento, también en una barca. La única diferencia es que él no estaba en la barca. Él estaba en la presencia de Dios, en tierra firme, y luego se acercó a ellos caminando sobre el mar para ir a la barca. Y aquí vemos una situación donde ya los discípulos no podían despertar a Jesús. ¿Por qué no lo podían despertar? Porque Jesús no estaba en la barca. Entonces, ¿ahí qué tenían que hacer ellos? Y ya lo habíamos mirado en el capítulo 8. ¿Cómo estaba Jesús en el capítulo 8? En la barca, durmiendo, porque él sabía de quién dependía.
Y ya Jesús, en pocas palabras podría decir, les dijo, bueno, yo ya les di ejemplo que hay que hacer, ahora voy a ponerlos a prueba. Y sencillamente ellos estaban dependiendo de sus fuerzas, más no de Dios. Entonces, ve el Señor Jesús que hay una situación, o sea, él ya lo percibe, ya lo siente y empieza a caminar sobre el agua, sobre las aguas. Se acerca allí y al ver Pedro que venía una persona, una figura de hombre, se asustó y Jesús les dice, no teman, soy yo. Y el hombre, óigase bien, impulsivo, siempre quiere demostrarle a los demás que sí puedo, que yo lo logro. ¿Y qué le dice Pedro? Manda que yo vaya. ¿Y qué le dice el Señor? Venga. ¿Qué sucedió? Sencillo. Dice ahí en el versículo 30, dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, Pedro debía estar mirando ¿a quién? A Jesús. Pero él puso la mirada en el problema. O sea, él quería estar en un lugar que era caminar sobre el mar, pero se salió del lugar. Y cuando una persona se sale del lugar, es como cuando una persona sencillamente va en alta mar y pierde la brújula. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a terminar perdida. ¿Por qué? Porque sus emociones, sus deseos siempre lo van a orientar para el lugar más cómodo, para el lugar que se sienta más satisfecho. Y lo mirábamos literalmente al comienzo. Jesús no dejó que sus emociones, su deseo y su voluntad fueran por encima de la voluntad de Dios. Ahora, hoy en día el ser humano prefiere estar bien que hacer la voluntad de Dios. Eso cuesta. O sea, todo el ser humano siempre prefiere que a mí no me pase, que yo esté bien, que tenga comidita, que tenga techo. Ay, bien, ya con eso es suficiente y ya. Pero entonces cuando Dios de alguna otra manera le quiere fortalecer, afirmar y darle crecimiento, no le gusta que lo saquen del confort. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros decimos, yo sí esto, pero no esto. Empezamos a condicionar a Dios, sabiendo muy bien que si usted tiene las manos llenas para recibir, ¿qué hay que hacer? Si usted tiene las manos llenas, ¿qué hay que hacer para recibir algo? Tengo que soltar. ¿Y por qué mucha gente no recibe de Dios? Porque el diablo sí le quiere tener a usted las manos ocupadas. El diablo le quiere decir a usted, no tiene tiempo. ¿Cómo va a venir usted un miércoles sabiendo que mañana usted tiene que madrugar? ¿Cómo va a ser usted posible de lunes a sábado madrugando y ir a trabajar y todo esto y el domingo venir a madrugar a un servicio? Recuerden que próximamente va a haber un solo servicio y creo que va a ser a las 8 de la mañana. Entonces hay que madrugar. Pero como hay que madrugar, ay no, porque es que yo de lunes a sábado a las 4:30 de la mañana, no, eso es tremendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su mente se está acondicionando a un lugar. ¿Sí ve? Pero si de pronto el presidente le dijera, madrugue que te voy a dar 50 millones de pesos. ¡Ay! ¿A dónde hay que hacer la fila? Usted está un día antes. ¿Sí o no? Y que le digan, los primeros 50 personas le damos 1.000 millones de pesos si mañana madrugan. Usted no se va. Usted se queda ahí. Hace lo que sea, pide turno, le dice a la familia, venga, cuídeme que 1 horita y 2 horitas, ¿cierto?
Pero si es para el Señor, que el Señor sabemos y entendemos que no es dinero, que no es plata, pero se nos olvida que Él es vida eterna. Se nos olvida que aquí 100 años o 200 años, que yo sé que nadie vive ahorita 200 años, pero pongámosle 200 años que usted viva podrido en plata acá en esta tierra, no es nada comparado a una eternidad con el Señor. Es que eso no se compra, eso no se vende, eso no se negocia. Pero como la gente no está en el lugar, sino en un lugar, entonces en ese lugar es donde ha terminado el enemigo, ¿qué? Distraerte. Y te pone simplemente distracciones, ¿como qué? Dinero, riquezas, posesiones y cosas que te van a distraer con tal de que no entres al lugar que Dios ya ha diseñado. ¿Y qué pasa cuando mueras? Allá tú no le vas a decir, ay Señor, es que yo tenía tantas fincas y no me quedó tiempo. Ay Señor, es que tú me diste tanto, pero tanto que la verdad yo llegaba muy cansado y no podía leer la Biblia. Yo medio miraba un versículo y ya me dormía. Iba al culto y me quedaba dormido. No Señor, pero es que porque usted me dio mucho. Esa no es la excusa. Entonces, démonos de cuenta que hay dos lugares, Jesús en la barca y Jesús fuera de la barca. Jesús en la barca descansaba. Le dio ejemplo para el momento después que estábamos leyendo ahí en Mateo 14, que ellos debían también depender ¿de quién? De Dios, no del hombre. Y démonos de cuenta que, o sea, en este caso, Jesús, estando ahí en ese momento, ¿cómo era? Hombre. Pero Él les estaba diciendo, obedezcan ¿a quién? A mi Padre. Y ya después cuando Jesús resucita, sencillamente les muestra, les habla, llamémoslo así, literalmente les dice, los discípulos le preguntan, bueno, muéstranos al Padre. Y Él, ¿qué les dice? ¿Tanto tiempo estoy con vosotros y no le habéis visto? En pocas palabras, a este tiempo podríamos decir, tanto tiempo que hemos estado con la palabra y no conocemos a Dios. ¿Por qué no lo conocemos? Porque nos hemos salido de el lugar. Este es el lugar que Dios ha diseñado. Y usted se quiere ubicar en un lugar, o sea, en algo físico, en algo que te dé ¿qué? Un confort, te dé una, llamémoslo así, te satisfaga, que te sientas bien. Y vuelvo e insisto, Jesús estando en esta tierra, Él prefirió estar en el lugar que no en un lugar. Y por eso es que nos da literalmente ese ejemplo. Y ya para terminar, sencillamente, una cosa es creer, otra cosa es fe y otra cosa son creencias. Óigase bien, el creer es el primer paso que todo creyente da. Porque todos debemos creer en algo. El problema es cuando usted acepta ese algo como único y verdadero y no quiere avanzar. O sea, se queda enano espiritual, llamémoslo así. Eso se convierte en una creencia. Y las creencias no te van a salvar. Las creencias no te van a llevar al reino. Las creencias no te hacen hijo de Dios. Y el hombre cuando pasa de creer, tiene que pasar a la fe. Entonces la humanidad nos ha centrado, la humanidad no. La religión ha centrado a la humanidad a que tengan creencias. Y ya sabemos que la palabra de Dios que dice, allá en Romanos, que la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios, no oír al pastor,
No oír al evangelista, no oír al maestro, no, oír la palabra de Dios. Ay, sí, pero es que el pastor habla la palabra de Dios. Sí, la repetimos, la estoy compartiendo aquí, pero es que usted tiene que leerla. Usted tiene que comer. O voy a poner un ejemplo, si usted tiene hambre y yo como por usted, ¿será que se le quita el hambre? Usted sigue con el hambre. Y así están acostumbrando a muchos feligreses, a muchos creyentes, de que tiene hambre, no te preocupes, yo voy a leer por ti. Tiene hambre, no te preocupes, yo oro por ti. Tiene hambre, y usted sigue con esa hambre. Usted sigue con esa necesidad. Pero si de pronto cambiaran esa manera de expresarse los hombres hacia los feligreses, hacia los creyentes, le dijeran, ¿tiene hambre? Vaya y coma. ¿Tiene hambre? Vaya y apréndase ese versículo. ¿Tiene sed? Vaya y beba. Vaya y hágalo. Y con esto estoy terminando. Recuerden que el Señor Jesucristo en un comienzo dio el pescado, pero Él no acostumbró a sus discípulos a darles el pescado. Él les entregó las ¿qué? Las herramientas para que pescaran. Y por eso se lo dijo: voy a hacerlos pescadores de hombres. En pocas palabras, Dios en un comienzo te va a dar a ti lo necesario, pero ya para tu crecimiento, Dios por eso tiene que volver a quitarte eso para que ejercites tu vida espiritual. A este tiempo se va a cumplir la palabra donde dice literalmente allá en Hebreos: nadie enseñará a nadie. Llegará el momento donde esto que llamamos templo, congregación, recinto, bodega, dejará de existir porque va a ser prohibido. Entonces, ¿a dónde va a estar usted? ¿En el lugar o va a buscar un lugar? Porque es que la gente busca un lugar. Ay, qué lugar tan chévere, allá sí predican, allá sí saltan, allá hay músicos, ay, allá hacen esto, uy, allá hay mucha gente. ¿Usted está buscando un lugar? Bueno, sígalo buscando. Pero Dios no busca eso. Dios busca es que usted esté en el lugar. Así solo esté el pastor y los hijos del pastor. Pero es que como la gente se deja impregnar de que quieren buscar ¿qué? Multitudes. Uy, donde hayan muchos, y ojalá que eso hayan 4 coros, que hayan 5 bateristas, que mejor dicho haya un estadio grande. Uy, ahí está la presencia de Dios. Qué tristeza, porque están buscando es un lugar. Y la gente hoy en día quieren buscar eso, un lugar. ¿Y por qué buscan ese lugar? Porque se han salido del lugar. Dese cuenta cómo la religión los lleva a ¿qué? A que sean borregos. Traigan ofrendas, traigan diezmos, hagan esto, hagan lo otro. Paso 1, paso 2, ¿cuánto valen esos 2 pasos? Valen 500,000 pesos, desde ya empiecen a ahorrar, no sé qué, si sé cuándo. Y la gente dice, sí, a ver. Pero no los llevan al lugar donde tienen que estar, que es aprenderse en un versículo, que es aprender a memorizar, que es orar la palabra. Eso no lo hacen. Pero sí le pasan el folleto del pastor X. Mire, este es el folleto y viene ungido y eso viene arrastrado allá con la arena del Sinaí, que no sé qué, que sí sé cuándo. Y la gente sí, ¿cuánto vale? Vale 50,000, 200,000, 300,000, con tal de que, mejor dicho, mi hijo se sane, sabiendo muy bien que si yo estoy en el lugar que Dios me ha colocado, dice la palabra, que todo lo que haga en el nombre del Señor Jesús, eso va a pasar. Eso va a suceder. Bien, familia, así hemos llegado entonces a la parte final de esta charla. ¿Qué prefieres? ¿Un lugar o el lugar? Un lugar lo buscas tú, con tus propias fuerzas, con tu propio conocimiento. El lugar ya está determinado, ya está diseñado. Y en ese lugar vamos a pasar necesidades. En ese lugar vamos a tener situaciones adversas. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Mientras que si tú buscas un lugar, tú quieres que todo te salga bien. Tú buscas un confort.
Entonces, yo le quiero invitar a usted que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar la palabra de Dios. Vamos a decirle a nuestra mente que se ubique en el lugar. ¿A cuántos nos cuesta aprendernos un versículo o especialmente un capítulo? ¿Cuántos? A todos. A todos nos cuesta. Yo no sé si usted, esta es la bandera que Dios nos ha entregado y es la meditación. ¿De dónde se sacó esa bandera? Esa bandera se la entrega nuestro Padre Celestial al pastor Martín y está en Josué 1:8. No se apartará ni de día ni de noche este libro, sino que de día y de noche meditarás. Y nosotros pensamos que meditar es cruzar las piernas, poner las manos así y empezar. No, eso no es meditar. Cuando usted medita, ¿usted qué está haciendo? Pensando, ¿cierto? Y cuando usted está verdaderamente meditando en la palabra, ¿qué está entonces? Pensando la palabra. Por eso es que no nos aprendemos un versículo. ¿Por qué? Porque queremos es. No, piense ese versículo. Coja un versículo y piénselo. Por decir algo, el versículo más manoseado de todos los cristianos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Juan 3:16. Ese es el que es el más manoseado, o sea, es el texto evangelístico. Pero si nosotros verdaderamente cogemos ese versículo y empezamos de tal manera, o sea, a pensarlo, amó Dios al mundo, luego no me amó fue a mí. ¿Cómo así que ama al mundo? Luego el mundo no es la porquería. Luego el mundo, y si uno empieza a meditar, fácilmente lo empieza a aprender. ¿Por qué? Porque usted empieza a decirle a Dios, enséñeme. ¿Y eso qué va a producir en usted? Fe. Y no es que se le vengan y le impongan manos, vengan y le echen el agua bendita o el agua de allí, el riego de allá, no. Simplemente es que usted está pensando en Dios. Porque cuando usted está pensando en la palabra, ¿en quién cree que está pensando? Por eso Jesús estaba tranquilo. Porque ¿en qué cree que estaba pensando él? Cuando volvía a ponía ese ejemplo, usted llegó cansado, usted dice, todo lo hice bien. Usted se acuesta y se levanta. Pero cuando usted hace las cosas mal, cometió un error o dio papaya allí, lo robaron, usted no concilia el sueño, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque nos hemos salido del lugar. Por eso no sé si usted ya se sabe el Salmo 23. Ya para allá. Sí, ya lo tenemos. Vamos a orar. Esa es la bandera con la cual el Señor comenzó esta locura de meditar la palabra. Por eso para usted que nos ve allí en esas redes, en YouTube y en Facebook, no deje que la mente le diga es muy difícil. No es complicado. Las cosas difíciles son para aquel que no las quiere hacer. Así es fácil. No lo quiere hacer. Bueno, para él es difícil porque no lo quiere hacer. Pero aquel que se lo dispone y dice, Señor, yo quiero, créeme que Dios no va a ser egoísta. Dios no va a decir, ¿usted quiere? Pues no le voy a dar. Y menos mi palabra. Dios no es de esos. Dios simplemente dice, dispóngase. Pero es que no sé. No se preocupe. Mire, es tan duro. Yo he escuchado testimonios que gente, antiguamente, llamémoslo así, del pasado, que no sabían leer la Biblia, aprendieron a leer. Aprendieron a leer. ¿Por qué? Porque empezaron a mirar la Biblia, a escucharla. En un comienzo no sabían leer, pero empezaron a escucharla. Mire, acá dice ta. Y empezaron. Y son personas que literalmente tienen tuvieron esa fluidez en el espíritu. Por eso yo le invito a que oremos el Salmo 23. Si usted todavía no lo sabe, pues le invito a que coja su Biblia y busque el Salmo 23. Si usted que nos ve allí por redes todavía no tiene el Salmo 23 en la mente, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle? Pero sí, la invitación es que se sumerja en la palabra.
Y el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Eso produce fe, porque eso no fue escrito literalmente por cualquier escritor. No, fue inspirado por el Señor y escrito por hombres, pero fue inspirado por Dios. Y doy gracias también a Dios por sus ofrendas, por sus aportes voluntarios. Recordemos que ahí en la cuenta de Banco Caja Social usted puede hacer sus aportes voluntarios, donde son para el mantenimiento, para el sustentamiento de este recinto, donde se paga luz, agua y otras situaciones que se han adquirido. Entonces, gracias doy por su vida, y también por el que no ha dado, también gracias. Y sobre todo, que el Señor siga fortaleciendo y afirmando nuestro corazón en la palabra. Entonces, familia, el Señor les continúe fortaleciendo. Salen de este lugar, pero ustedes no deben salir del lugar, porque usted puede salir ahorita de aquí para allá y empieza a preocuparse otra vez por el problema. No, Dios es fiel. ¿Usted le cree a Él? No, creo que no le creen. Dios es fiel. Lo que pasa y sucede es que como nuestra mente se sale de lo que Dios ha dicho, ¿dónde terminamos? En el problema. Por eso, si usted va a salir de aquí para allá, simplemente váyase con ese Salmo 23 que hemos orado. Váyase con eso, descanse tranquilo, que la embarró, que no le salieron las cosas hoy como usted quería, que la embarró. Váyase con ese Salmo 23, descanse tranquilo. Y mañana es otro día. Dice la palabra, cada día tiene su propio afán. Entonces el afán de hoy no va a ser el mismo de mañana, pero usted sí lo puede convertir. El como era hoy lo puede convertir mañana. Ese es el poder de la mente. El Señor les continúe fortaleciendo, iglesia. Que descansen, feliz noche, porque está haciendo mucho frío y se van a congelar. Bendiciones, Dios le bendice. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza, y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video. Suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones activando la campanita.